digo, bienvenidos a su canal Empezando, porque todos los días tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo o empezar lo mismo de una mejor manera. En esta ocasión les traigo un tema relacionado con la salud, pero vamos a comenzar hablando de la salud integral, porque normalmente asociamos la salud solamente a nuestro estado físico, pero en esta ocasión lo vamos a tratar con un estado emocional, que son las preocupaciones. Cómo vamos a analizarlas y cómo superarlas. Entender y superar las preocupaciones es fundamental para poder tener una mejor salud integral. Esto se lo vengo a traer a colación porque normalmente se pensaba antes que la salud solamente tenía que ver con el cuerpo, pero hoy sabemos que la salud comienza con un estado también emocional. Entonces lo que tiene que ver con la mente, el cuerpo y el alma son uno solo y deben estar integrados para tener una verdadera salud. En este caso yo tengo también en Facebook un cartelón colgado, una de mis redes sociales, donde dice que salud no es solamente lo que comemos, sino también cómo pensamos y cómo actuamos está también relacionado con lo que es la salud. Por eso, el tema de la salud lo vamos a comenzar desde lo que es el desarrollo personal también, que tiene que ver con nuestras actividades y nuestros pensamientos. Las preocupaciones es algo que siempre ha sido un tema de mucho interés, porque regularmente la persona anteriormente, cuando se trataba de las preocupaciones, solamente enfocamos cómo superarlas, pero eliminar las preocupaciones, ese era como el tema, eliminarlas, no preocuparte. No es tan sencillo así, porque nosotros los seres humanos somos personas pensantes y somos personas analíticas y nos gusta tener los detalles, saber cómo funciona eso de las preocupaciones, por qué vienen, cómo podemos superarla, vencerla, pero más que vencerla en sí, es actuar de tal manera que no nos preocupemos por las preocupaciones, sino más bien que nos ocupemos. Entonces, vamos a ver este tema un poquito, digamos, amplio, pero vamos a hablar de algunas ¿qué produce la preocupación? Algunas consecuencias en la salud. En este caso sabemos que las preocupaciones producen ciertas enfermedades corporales, pero que empiezan con, las preocupaciones comienzan con algo mental, algo emocional. Por ejemplo, sabemos que las preocupaciones producen ansiedad, producen angustia y también, en última instancia, produce también lo que son las depresiones. Son estados emocionales negativos que afectan a algunos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, tú dirás, ¿cómo así? Sí, así todo está vinculado. Entonces, como todo está vinculado, vamos a comenzar, porque a veces se dice que para mejorar y para poder dominar las preocupaciones, sí, no preocuparse, que sería, digamos, el hecho, no es tan fácil decirlo, porque si uno se preocupa también hay una parte que sí tiene que ver con lo que es poder tener un poquito más de conocimiento de lo que vamos a hacer. En este sentido, las enfermedades emocionales que producen enfermedades físicas, por ejemplo, vamos a ver cómo las preocupaciones producen enfermedades emocionales y físicas y cómo podemos entonces desde lo físico poder ayudarnos a eliminarla. Por ejemplo, sabemos que la meditación es muy buena, ayuda a controlarse mucho. La meditación, ¿por qué? Porque la meditación nos ayuda a enfocarnos, nos ayuda a tener más control, más atención de lo que son nuestros pensamientos y nos ayuda entonces a poder superarlo. Pero ¿qué pasa? Que a veces la meditación es momentánea, entonces al ser momentánea, tú puedes en ese momento tener una verdadera relajación y un control, que sabemos que el control mental y el enfoque son muy difíciles. Todo viene de ahí, todo viene de la mente, todo viene de los pensamientos. Pero ¿qué pasa? Que esas prácticas
muchas veces hay que tener ciertos hábitos que se pueden hacer, como por ejemplo el mindfulness. Sabemos que ayuda mucho a controlar los pensamientos, pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros las personas somos un poquito vagas para agarrar ciertos hábitos que sabemos que son buenos, pero son un poco difíciles de agarrar. ¿Qué pasa? Entonces, hay otros hábitos físicos que yo les voy a decir. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la angustia, la ansiedad y la depresión? La ansiedad es la proyección al futuro de un problema del cual no tenemos solución. Entonces comenzamos a sufrir desde ahora. O sea, comenzamos desde ahora a proyectar ese problema y a pensar que no lo podemos resolver, y eso comienza a producir lo que es la angustia. ¿Cuáles son las enfermedades emocionales o mentales que pueden producir las preocupaciones? Lo primero es la ansiedad. La ansiedad es la proyección al futuro de un problema que no tenemos solución, y comenzamos a sufrir desde ahora porque proyectamos al futuro que no lo podemos resolver. Entonces eso produce ansiedad y eso se manifiesta en el pecho. Ahí tú sientes lo que es la ansiedad. ¿Qué es lo que es la angustia? La angustia es miedo, el miedo a no saber resolver algo, no poder resolver un problema. Entonces ese miedo se produce en el abdomen. Y la depresión viene siendo la ansiedad y la angustia juntos, proyectados por un periodo de tiempo. O sea, cuando ya tú tienes lo que es la depresión, es porque la ansiedad y la angustia se proyectaron por un tiempo determinado en nuestro cuerpo y no pudimos superarla. Porque a veces los estados de angustia y de ansiedad son momentáneos, pero cuando se mantienen por un periodo de tiempo largo, entonces ahí es que viene la depresión. Y les tengo que contar algo. Aunque sabemos que hay muchas prácticas como son la meditación, que son muy buenas para controlar los pensamientos, les voy a decir algo que quizás muchas personas no saben y que cada día ya estamos los seres humanos sabiendo más, y es que los estados emocionales y el cuerpo físico están juntos, están a la par. Lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu son una sola cosa en nosotros. Entonces, la ansiedad y la angustia y las preocupaciones, y por ende las depresiones, comienzan en la mente, pero se proyectan en el cuerpo. Entonces, como se proyectan en el cuerpo, ¿cómo ponemos nuestro cuerpo en una actitud que es hasta más sencillo de superar? A través de los ejercicios. ¿Por qué? Porque el ejercicio te permite la circulación del torrente sanguíneo hacia todas las áreas, como son el pecho, el corazón, como son el abdomen, los pulmones y como son también el cerebro. Entonces los ejercicios no es solamente para perder peso, porque muchas personas asocian los ejercicios a la pérdida de peso, pero es que es mucho más que eso. El ejercicio es mucho más que eso, porque ahora sabiendo eso, sabiendo que la angustia, que lo que es la ansiedad y la depresión se controlan con el ejercicio, porque además cuando tú estás haciendo ejercicio, tú estás concentrado, tú estás viviendo el momento, tú estás aquí y ahora. Entonces eso te permite tener tus pensamientos totalmente relajados, y la sangre, la circulación de la sangre, entonces te está ayudando directamente a lo que es evitar algunas enfermedades, como son las enfermedades coronarias, como son las enfermedades del cerebro, mentales, porque tienes que tener tu mente ágil, tu mente está activa, y de esa manera, entonces el ejercicio tiene varias funciones que se las voy a enumerar en este momento. Primero, te ayudan ciertamente a lo que es el control de peso. Evita las enfermedades cardiovasculares, evita los accidentes centrovasculares y cerebrovasculares, síndrome metabólico, la presión arterial alta, la depresión, la ansiedad, la angustia, la artritis, mejora el estado de ánimo, aumenta la fuerza muscular y la resistencia, y promueve un mejor sueño. El aumento del flujo sanguíneo eleva los niveles de oxígeno al cerebro y todo el cuerpo, ayudando a bajar el riesgo de enfermedades del corazón como el colesterol alto, la enfermedad arterial y el ataque al corazón. El ejercicio regular reduce la presión arterial y los niveles de triglicéridos. Como pueden ver, mis amigos, los ejercicios no es solamente para perder peso,
También los ejercicios están directamente relacionados con nuestras actividades mentales y nuestro sentir. Entonces, el ejercicio ayuda a lo que es la circulación de la sangre al cerebro y de esa manera podemos empezar a tener más oportunidad de tener un poquito más de pensamientos positivos que nos podamos ayudar directamente, porque de esa manera estamos más preparados para poder tener un control de lo que es la atención y un control de los pensamientos, porque los pensamientos vagos que lo dejamos hacia al azar siempre van a ser negativos porque la mente no está en control. Entonces, tener un control mental sabemos que es bastante, digamos, difícil, no es fácil, pero básicamente ahí se fundamenta todo. El dominio de los pensamientos tiene un nombre, se llama metacognición. Ahora, la metacognición es la manera que tú podrías, como natural, de intercambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, pero eso es bastante difícil, pero pues se puede con prácticas, se puede lograr. También en mindfulness también ayuda mucho, y la meditación. Pero todas esas prácticas son hábitos que hay que coger y eso se toma tiempo, y regularmente las personas no quieren sacar tiempo para eso. ¿Por qué? Porque son, digamos, se piensa como que son cosas de otro tipo de personas. Ah, no, yo no hago eso, ah, no, mira esto. Pero todo eso tiene que ver mucho con lo que es nuestro control mental y poder mandar nuestra mente hacia los pensamientos que nos van a enriquecer y que nos van a hacer mejor persona y que nos van a ayudar a cambiar como ser humano. Pero vamos a comenzar con los ejercicios, porque los ejercicios vienen desde lo físico hasta llegar a lo emocional, ayudándonos a superar todas esas limitaciones y todas esas enfermedades emocionales que muchas veces las tenemos en mayor o en menor proporción, pero como el ejercicio físico ayuda todos los días a uno mantener una mejor equilibrio emocional y mejores pensamientos y mejor actividad y mejor actuación, y no solamente para perder peso como se tiene pensado hasta el momento. O sea que las preocupaciones no es decir eliminarla como tal, voy a eliminarla, porque es entenderla, es desmitificarla, es gerenciarla y entender las consecuencias de las preocupaciones en nuestro estado de salud, proyectando las enfermedades como son la ansiedad, la angustia y la depresión, y cómo podemos evitarla con ejercicio físico diario, aunque sea 20 o 30 minutos de ejercicio, que de esa manera nos ayuda a tener mejores pensamientos, porque la circulación de la sangre en todo el cuerpo va a los órganos que tenemos que mejorar, como son el corazón, el pecho, como son el abdomen, y como es también la parte más importante, que es nuestro cerebro. Y de esa manera podemos empezar a entendernos nosotros mismos un poco mejor, cómo podemos tener un poco más de control de nuestros pensamientos y gerenciar los pensamientos negativos y tener un mayor enfoque. Porque el enfoque nos va a ayudar en todas las actividades, en nuestras metas, nos va a ayudar en nuestro trabajo diario, nos va a ayudar a ser mejor persona y a entender cuál es la ventaja que vamos a tener cuando empezamos a conocernos nosotros un poco mejor, a tener más control de nuestros pensamientos y de esa manera tener una mejor salud, tanto física como mental y a la vez emocional. O sea que de esta manera ya podemos entender que la salud no es solamente hablar de lo que comemos, hablar de fruta, hablar de vegetales, hablar de carne, hablar de lo que ingerimos, porque sí sabemos que muy importante es la salud, es decir, lo que ingerimos tiene que ver con nuestra salud, eso ya se sabe, pero hasta eso muchas veces tenemos que recordarlo. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos, pero ¿qué pasa? Que somos también lo que pensamos. ¿Qué pasa? Que también somos lo que sentimos. Entonces, de esa manera, la salud es lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, o sea, nuestro cuerpo, ese es el resultado final. Pero entonces, ya en el día de hoy, podemos tener esta técnica que nos va a ayudar muchísimo, porque definitivamente podemos entender cómo algunas enfermedades que hoy en día es increíble, pero hoy en día hay un sinnúmero muy alto, un porcentaje amplísimo de la humanidad que está tomando antidepresivos, que está tomando medicamentos, cosas químicas,
para tener un control de lo que son sus emociones y para aliviarse. Pero ¿qué pasa? Que sabemos que esa no es la solución porque todo viene desde adentro. Entonces tenemos que comenzar nosotros mismos a ocuparnos de nosotros, o sea, ocuparnos de nuestro pensamiento, ocuparnos de nuestros sentimientos y ocuparnos de nuestro cuerpo físico, tener un mayor control de nosotros mismos, de nuestra salud a nivel general, empezando con los ejercicios. Vamos a empezar con los ejercicios porque hay otras maneras que sabemos que son importantes, hay otras cosas muy importantes para la salud dentro de lo que es el decálogo de la buena salud que lo vamos a enumerar, pero en este momento solo vamos a tratar lo que son los ejercicios y cómo los ejercicios nos ayudan con lo que tiene que ver nuestro estado emocional, nuestro estado físico también. O sea que aparte de perder peso y de ayudarnos en la parte muscular y de vernos bien y de estar en forma, pues también vamos a proyectar los ejercicios como una manera de poder eliminar de nosotros lo que es la ansiedad, la angustia y la depresión y poder sentirnos más mejor y poder sentirnos más felices todos los días que estemos en actuación de lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con lo que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás, con lo que tiene que ver con nuestros ánimos. O sea que el ejercicio nos ayuda en lo físico, en lo mental y también en lo emocional. Vamos a hablar un poco también de lo que es la tecnología y cómo esta ha influenciado en lo que es la desconcentración de nosotros. Porque ha ayudado en muchas áreas, obviamente, ha ayudado en lo que es la comunicación, ha ayudado en lo que es el desarrollo de la humanidad, pero también hay una parte negativa y es que nos ha perjudicado en lo que tiene que ver la concentración. Hoy en día, tanto los niños como los jóvenes y hasta los adultos hemos perdido mucho el nivel de concentración y el nivel de concentración cuando no se tiene, entonces también se pierde el autocontrol. Se han hecho estudios donde a estudiantes se le ha hecho un análisis y se ha determinado de que lo más que dura un joven estudiante concentrado son 5 minutos y después de esos 5 minutos automáticamente coge el celular o hace otra cosa porque el déficit de atención es muy alto y una manera de poder ayudarnos con eso también es ayudándonos con el control mental, pero ¿cómo? Con los ejercicios y con lo que es la circulación del torrente sanguíneo al cerebro diariamente. El mindfulness también ayuda porque el mindfulness te proyecta en el momento, el aquí y el ahora. Cuando estamos en el futuro, entonces normalmente no estamos en el presente y cuando estamos en el pasado tampoco. Por tanto, la mejor manera es estando aquí y ahora presente para aprender a actuar. Y la actuación, el estar actuando permanentemente y concentrados, eso nos ayuda a tener un mayor control mental. Como ven mis amigos, en el día de hoy hemos tratado el tema de la salud relacionado con lo que son las preocupaciones, la salud emocional, la salud mental y la salud física. Así es que en este video hemos tratado ese tema porque los ejercicios son uno de los decálogos de la salud. Son 10. Vamos a irlo analizando y primeramente el ejercicio yo entiendo que es uno de los fundamentales y también está incorporado con otros que tienen que ver con lo que es los hábitos diarios. Así que esperamos que sea de agrado estos tips. Les recomiendo básicamente, si no tienes el hábito de hacer ejercicio, puedes comenzar con 10 minutos diarios, puede ser caminar, puede ser correr, puede ser básicamente teniendo en su casa, lo fundamental sería tener en la casa una máquina, una elíptica, si se puede, porque así no hay excusa de que, porque está lloviendo, porque está muy frío, porque está muy caliente afuera, y entonces se pueden hacer en la casa. Pero si tienes la posibilidad de ir al gimnasio, pues mucho mejor, porque así vas a incorporar otro tipo de ejercicio que no es solamente caminar. Pero comienzas con 10 minutos, luego pueden ser 20 y luego puede ser media hora, y creo que sería muy bueno 40 minutos o una hora de ejercicio diario, serían excelente para la salud. Así es que espero que les haya gustado el video en el día de hoy. Denle like al video, denle cualquier comentario, suscríbase a mi canal, compártalo con los familiares y amigos y recuerda, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.